Las escamas del destierro. Satoki Futu. Capítulo 10. La puerta entreabierta. Un crepúsculo rojizo cubría Marte cuando Teryx entró en la gran cúpula que albergaba la metapuerta. El aire presurizado siseaba a su alrededor mientras caminaba con pasos pesados hacia el anillo central, formado por metal alienígena y cargamentos de xenolitio, apilados como tótems resplandecientes. Soldados reptilianos encubiertos montaban guardia, nerviosos ante la inminente activación de fase Omega. Teryx comprobó en un monitor cómo el porcentaje de ejecución avanzaba, 99.5%. Faltaba apenas un suspiro para que la terraformación preliminar de Marte y la construcción del portal psicoespacial alcanzaran el punto crítico. En teoría, bastaba ese 0.5% final de energía del xenolitio para abrir la puerta y permitir la llegada masiva de Chitauri desde quién sabía qué rincón del cosmos. Una ola invasora o salvadora, según a quien se preguntara. Un ingeniero reptiliano se acercó con temor. Hemos forzado la puesta en marcha sin el último cargamento de xenolitio que no llegó desde la Tierra. Esto puede causar inestabilidad en el núcleo. Teryx alzó la mirada, contemplando el anillo que chisporroteaba con hebras verdes, la atmósfera vibrando como un violín tensado. Nada me importa. Activadla. Gorbek exige que la puerta se abra. Ya. El ingeniero tragó saliva y obedeció, sus garras temblando en la consola. Una chispa surgió en el centro del anillo, expandiéndose en una columna lumínica que parecía desgarrar la realidad. Una onda expansiva recorrió el interior de la cúpula. Teryx soltó un rugido de adrenalina, mientras el metal bajo sus pies zumbaba con un pulso desconocido. Se preguntó con un ramalazo de ansiedad si el portal se estabilizaría o estallaría con todo. En la Tierra, en un barrio industrial, Harriet Quincy ultimaba la emisión masiva de Eclipse junto a Kyle y Ronald. Durante días habían inundado redes y foros con pruebas de la conspiración reptiliana, pero ahora apostaban por una carta explosiva: la señal global simultánea que mostraría las mordidas reptilianas, la verdad sobre Marte y la inminente invasión Chitauri. El refugio vibraba con la electricidad de un generador secundario, tras el caos energético que reinaba en las ciudades. Afuera se oían sirenas y gritos, protestas multitudinarias, saqueos, violencia aupada por la manipulación de los escamas, mezclada con la indignación genuina de la gente al descubrir trozos de verdad. 3, 2, 1, susurró Kyle, tecleando frenéticamente. Harriet respiró hondo, apretando contra el pecho un colgante que perteneció a un viejo colega periodista. Ronald se mantuvo en guardia, listo para salir disparando si las fuerzas paramilitares irrumpían. Se encendieron las cámaras. Harriet se aclaró la garganta y habló con voz firme, transmitiendo la señal a miles de canales hackeados. Soy Harriet Quincy, y este es el mensaje final de Eclipse. Hemos desvelado toda la evidencia. Los reptilianos exiliados llevan décadas infiltrados y están a punto de... Un estruendo la interrumpió. Un golpe eléctrico sacudió el refugio. Las luces parpadearon. Harriet mantuvo la compostura y prosiguió con prisa. De abrir un portal. Hemos localizado su base en Marte, donde completan una tecnología psicoespacial usando el xenolitio. Es un plan de dominación a escala planetaria. La señal titubeó, pero se mantuvo en el aire. Imágenes aparecían en las pantallas. ADN reptil, grabaciones de la colonia marciana, confesiones de un exiliado arrepentido, Saert, confirmando la inminente llegada de un contingente Chitauri. El mundo se estremecía. Harriet llegó a ver en la consola cómo, en lugares tan distantes como Sudáfrica, Canadá y Japón, la gente gritaba en las calles exigiendo respuestas. Gobiernos se tambaleaban. Un zumbido subarmónico atravesó la transmisión. Kyle se llevó la mano al auricular, atónito. Recibo una señal. No proviene de la Tierra ni de Marte. Es
¿Otra nave? Sus dedos volaron sobre el teclado, pero la estática impidió mayor análisis. Gorbek, en su rascacielos corporativo, oteaba la ciudad en caos. Miles de protestas se habían desatado en cuestión de horas, reclamando la cabeza de los reptilianos. No pudo contener un tic nervioso en la comisura de los labios. La resistencia logró demasiado, pero ya es tarde, pensó. Cuando la puerta se abra por completo, la flota Critari llegará y aplastará cualquier alzamiento. Sonrió con un retorcido alivio, aún sabiendo que todo se había vuelto más caótico de lo planeado. Notó cómo su mano se crispaba sobre el panel. ¿Y si algo interfiere? Quizá los sabios de Cryon 7 aparecieran, o la falla de xenolitio en Marte forzase un colapso. Tenía que confiar en Terix, leal a la violencia, y en Kel-Roth, aunque notara a este último extrañamente tenso. De pronto, un trueno retumbó, pese a que el cielo no mostraba tormenta. Gorbek vislumbró fugazmente varias luces extrañas que atravesaban las nubes con movimientos imposibles. ¿Serían naves humanas o algo proveniente de Cryon 7? Apretó los puños con furia. Tú y tus insectos, Harriet Quincy, me habéis complicado el triunfo, pero no lo impediréis. Mostró una sonrisa a medias, mezcla de ira y determinación. Que empiece el nuevo orden a pesar de todos. En un lugar remoto, Mirena y Israel se escabullían en un almacén repleto de xenolitio, destinado a un vuelo de emergencia a Marte. Con la complicidad de algunos reptilianos indecisos, sabotearon los sistemas de refrigeración. Bajo su toque, el mineral comenzó a emitir destellos erráticos, imposibilitando un traslado seguro. Al ver brillar con furia esas vetas verdosas, Mirena sintió un dolor punzante en la sien. Si retardan este cargamento, tal vez Terix no alcance el 100% de la puerta, dijo con voz temblorosa. O el portal se abrirá de forma inestable y explotará, apuntó Israel, conteniendo la respiración. En cualquier caso, es mejor que la devastación ocurra antes de que llegue la flota. Se oyó un estruendo. Guardias de Gorbek irrumpieron con armas. Mirena y Israel huyeron a toda prisa por la puerta trasera, sintiendo el xenolitio refulgir a sus espaldas. La balacera rasgó las sombras, pero ellos se fundieron en su camuflaje reptiliano. Rezaban para que su traición sirviera a la causa de Eclipse. En Cryon 7, los sabios que partieron clandestinamente habían logrado aproximarse a la Tierra. Su nave, oculta en un escudo psicoenergético derivado del orbe, se hallaba en la órbita baja. Al detectar el caos global, supieron que habían llegado justo al clímax. Con el artefacto neutralizador listo, se disponían a intervenir, pero la lectura de señales en Marte mostraba un pico inimaginable. La apertura del portal había comenzado. «Podríamos usar el neutralizador desde la órbita», propuso el sabio joven. «Tal vez anule la resonancia con el xenolitio». «O provoque una explosión a gran escala», advirtió otro. Pero ya no había tiempo para debates. El orbe que portaban centelleó, como respondiendo a la llamada de la Tierra. Con determinación dirigieron la nave hacia la colonia marciana, dispuestos a un acto de última hora que ignoraba sus preceptos milenarios. Mientras la conmoción sacudía el planeta, Harriet completó su mensaje global, pidiendo a la gente resistir el pánico, exigir explicaciones a los gobiernos y detener cualquier vuelo sospechoso al espacio. La respuesta fue una oleada masiva de protestas aún mayores, pero también la aparición de paramilitares que disparaban contra manifestantes. Eclipse quedó atrapado en un vértice de violencia. Ronald defendió el recinto, hiriendo a algunos atacantes. Kyle mantenía en línea el servidor principal, hasta que una descarga electromagnética lo tumbó. Luces se apagaron de golpe. «¡El sistema se cae!», gritó Kyle desesperado. Harriet, rodeada de oscuridad, sintió su pecho estallar en terror. Afuera, gritos y disparos. Por encima, el cielo se iluminaba con relámpagos verdosos. En Marte, el anillo vibraba al 99.9%.
La columna de luz se ensanchó, generando un hueco en medio del aire. Terix, pese a su habitual compostura, tragó saliva al ver la inestabilidad del fenómeno. Relámpagos de energía rasgaban la cúpula. «¡Más xenolitio!», exigió, pero le informaron que el último envío no había llegado. Estaba todo a punto de forzar la apertura sin la cantidad necesaria. Se oía un ensordecedor zumbido y el suelo temblaba como un sismo. De repente, las alarmas sonaron con furia. En la atmósfera marciana, surgieron luces que no pertenecían a los drones de Gorbek. ¿Sería la flota Critari? ¿O los sabios con un neutralizador? Terix gruñó, sin saber si interpretarlo como victoria o amenaza. El vórtice en el centro del anillo emitió un pulso brillante que explotó en todas direcciones. Terix se cubrió la cara, recibiendo un latigazo de energía que lo lanzó contra una pared. Aturdido, vio cómo la columna de luz se sacudía, fluctuando en un 99.99%. Estaba tan cerca, pensó. Si alguien lo sabotea, lo mataré con mis garras. En la Tierra, un pulso electromagnético de origen incierto recorrió el cielo en cuestión de segundos. Podía haber sido la onda expansiva del portal forzado en Marte o un contraataque del contingente Cryon 7. Fuese cual fuese la causa, Harriet y Ronald vieron cómo todas las pantallas se quedaban en blanco, incluidos teléfonos, televisores, paneles públicos. El planeta entero se sumió en un caos de desconexión. La gente gritaba en las calles, mirando arriba, donde naves desconocidas cruzaban el firmamento con luces cambiantes, imposibles de catalogar como satélites normales. Gorbek contempló la escena desde su rascacielos, con el ceño fruncido y la frustración surcando sus escamas internas. El nuevo orden estaba a un paso, pero esa interferencia era imprevista. Aún así, se obligó a sonreír con un tic nervioso en la comisura. Lo han intentado, pero es demasiado tarde. El temblor de su voz delataba un rencor contenido. Que empiece el nuevo orden, con o sin ellos. En distintos puntos, Saert, Mirgena, Israel, incluso Kelroth, presenciaron el cielo oscurecido por la falla de energía y la súbita aparición de luces de arriba. Cryon 7 o la flota reptiliana, nada estaba claro. Un estruendo sísmico sacudió las regiones mineras de xenolitio en la Tierra. Bajo el suelo, el mineral vibró con una resonancia que se sentía en los huesos, como si respondiera a un llamado sideral. En Marte, Terix se incorporó con el traje rasgado. Vio la columna de luz retorcerse. El contador parpadeó en 100% por un segundo, y luego colapsó a ceros. Un chispazo gigantesco. Una onda se expandió, derribando contenedores y haciendo estallar paneles. Terix rugió de furia, incapaz de discernir si la puerta se había abierto o desvanecido. La cúpula crujió. A lo lejos, naves reptilianas se estrellaban o se quedaban sin energía. El sabio contingente de Cryon 7 tal vez llegaba para imponer orden, o tal vez la flota invasora superaba el portal. Nadie lo sabía. Pantallas en blanco dominaron la Tierra. Harriet, empapada de sudor y temblando, salió del refugio con Ronald tras ella. La ciudad se había sumergido en penumbra total, salvo por un par de luces fantasmales en el cielo, moviéndose en silencio. La gente en las calles gritaba nombres, conjurando teorías. «¡Son naves Crisari! ¡O misiles humanos! ¡O se abrió un portal dimensional!». Harriet elevó la vista, sin respuesta. El aire parecía cargado de partículas que chisporroteaban, como ceniza luminosa. Un soldado reptiliano medio transformado se desplomó a lo lejos, aullando, víctima de la discontinuidad energética. La puerta podía haberse abierto o haber colapsado. Quizá la flota Critari cruzaba el umbral, o quizás el neutralizador sabio la había sellado. Desde la ventana rota de un edificio, Harriet divisó un destello en el firmamento, un contorno enorme. No supo si era una gran nave reptiliana o la huella psicoespiritual de los sabios de Cryon 7. Tardaría días o siglos en averiguarlo. Gorbek,
En su torre, miró también a ese cielo tomado por penumbras y brillos discordantes, apretando los dientes. El resultado estaba fuera de sus manos. Terix, aplastado en el suelo marciano, escupió sangre mientras el anillo metálico crujía. Los exiliados dudosos se consumieron en la estupefacción. Eclipse, con su gran revelación, había encendido la mecha del colapso mediático, y la onda electromagnética dejó la humanidad en un limbo de desconexión y pánico. El silencio que siguió, roto solo por esporádicos lamentos y explosiones lejanas, marcó el punto de inflexión. La conspiración reptiliana quedaba al desnudo, mas nadie sabía si la invasión se consumaría o si la intervención de Crion 7 socorrería la Tierra. El mundo se hallaba en una encrucijada histórica, con las pantallas en blanco como metáfora de un futuro incierto. Harriet respiró el aire húmedo y cargado de polvo, sintiendo que un abismo se había abierto frente a todos. En lo alto, un fugaz resplandor surcó la bóveda celeste, como el rastro de una nave o meteoro. Nadie podía asegurar si era la salvación, la destrucción o ambos. Allí quedaba suspendido el destino de la Tierra, Marte y Crion 7, cada uno en la antesala de un nuevo capítulo impredecible. El alba se asomaría con promesas de reconstrucción o con la llegada de un ejército reptiliano, o con un pacto de sabios, o con nada de eso. Nadie lo sabía. Las puertas estaban abiertas y el universo guardaba silencio mientras la humanidad contenía el aliento en la frontera entre la esperanza y el naufragio.